¿Cuántos alguna vez han dejado su tarjeta del banco, de débito, cuando sacas dinero y dejas tu tarjeta y te vas? Y luego llegas a pagar otro negocio y no te da tarjeta. Ok, eso me pasó a mí hoy. No, lo bueno es que no traía casi nada, entonces dije, pues que se la lleven. No, este, pero ¿cuántos muchas veces han estado un poco dormidos en la vida? Así de que te pasan cosas y dices, vas manejando y de repente, caray, me pasé 7 cuadras sin, ¿cómo manejé? O sea, ¿cómo llegué hasta aquí? No, o sea, te vas, ¿sí? ¿Te ha pasado? Y no supiste si atropellaste, si chocaste algo, pero tú sigues ahí avanzando, ¿verdad? Y a veces es así, a veces me he sentido así también. El otro día, este, fuimos al cerro, subimos el cerro, el Picacho, y al día siguiente, ese fue el sábado, el día siguiente era domingo, y uno de los muchachos que fue no llegó el domingo aquí a la iglesia. Y ya me dijo, pastor, la verdad, no pude despertarme. Intenté, pero no pude. ¿Te ha pasado eso de también? Que no puedes abrirlo, o sea, tú quieres así, pero no puedes, ¿sí? Y lo que estaba ahorita hablando, lo que estaba orando Champi y la canción esta que dice, eres digno, y que muchas veces ponemos otra cosa en primer lugar. Y digo, Dios está poniendo algo bonito porque es parte de la palabra de esta noche. Eh, el tema de hoy se llama Mientras dormías. Cuando en la mañana yo veo que hay gente que va al cerro a ver el amanecer cuando yo estoy dormido. Y tú también, no nada más yo. Y no lo perdemos, el amanecer, porque estamos dormidos. Es un momento muy bonito donde se ve y Aguascalientes así, ¿no? Y desde el cerro y todo, donde quiera que estés, ver el amanecer es muy bonito, pero no lo perdemos la mayor parte del tiempo, no sé tú, pero yo sí, porque estoy dormido. ¿Sí o no? Entonces, hay cosas que están pasando mientras tú y yo estamos dormidos. En lo espiritual es lo mismo. Si tú estás dormido espiritualmente, hay cosas pasando que tú y yo no nos damos cuenta. ¿Están conmigo? Hay una ilustración muy bonita donde había un hombre, un jardinero, que diario en la mañana se levantaba, podaba, limpiaba la maleza, abonaba, cuidaba el fruto, cuidaba que todo estuviera creciendo sano y saludable. Pero eso fueron mucho tiempo y de repente se cansó. Se cansó y dijo, ¿sabes qué? He trabajado mucho, me voy a dar un día de descanso. Entonces, se dio un día, pero ya después ya no fue un día, ahora fueron 2 días. Y continuó y ya no fueron 2 días, sino fueron 3 días. Un día se levanta, va a su jardín y un jardín horrible a comparación de lo que tenía. Dejó de regar, dejó de abonar, dejó de podar, dejó de cuidar. Entonces, ¿qué pasó? Dice que las plantas se marchitaron, los frutos fueron comidos por las aves y nació la maleza. Y en la vida espiritual, en la vida cristiana, mientras dormimos espiritualmente, descuidamos la oración, la palabra, la comunión con Dios, y el enemigo siembra cizaña, el amor se enfría y la fe se debilita. Cuando tú y yo decimos, hoy no voy a buscar a Dios, no pasa nada, Dios me ama. Y ya después, hoy no voy a leer la Biblia, no pasa nada. Pero es esto ya un hábito en tu vida. Entonces, mira, mientras tú y yo dormimos, hay un enemigo que no duerme. Y ese está sembrando la cizaña y está sembrando cosas que están saliendo en nosotros y es porque hemos descuidado nuestro jardín. Hemos sido encomendados para cuidar un jardín, nuestro cuerpo, nuestra alma. Dios no puede venir y obligarnos a hacer algo que no. Él nos ha dado una libertad. Entonces, esto es lo que pasa. La fe se debilita. El amor se enfría. En Lucas 9,
29 al 30 y el 32. Aquí vamos a estar, este es el punto donde vamos a estar avanzando en la prédica. Lucas 9, 29 del 30 y el 32. Dice, mientras oraba, Jesucristo, mientras oraba, su rostro se transformó, y su ropa se tornó blanca y radiante. Imagínense esta imagen. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. ¿Cómo estaban? Rendidos de sueño, pero cuando se despertaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro sin saber, o sea, todo como diciendo es un sueño, sin saber, confundido, asustado, dice, maestro, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escuchadle. Y vamos a ir avanzando con estos versículos. Pero los discípulos estaban profundamente dormidos. Pero cuando despertaron vieron a Jesús en su gloria. Y esta escena me conmueve a mí y creo que te debe conmover a ti, porque ¿cuántas veces hemos estado dormidos cuando Jesús está mostrando su gloria en nuestra vida? ¿Cuántas veces voy por la vida como un sonámbulo sin ver los milagros en medio de lo cotidiano? Porque estoy dormido, porque estoy somnoliento. ¿Cuántas veces vivo con el piloto automático, con los ojos y los oídos del corazón cerrados, tapados, porque estoy dormido? Quiero despertar, quiero prestar atención, quiero encontrar los lugares sagrados en Dios dentro de un día normal. Quiero escucharle, quiero hacer todo esto, pero no puedo, porque estoy dormido, porque me cuesta. Estoy dormido, como los discípulos estaban aquí. Jesús les había dicho claramente a sus discípulos que Él iba a sufrir, que iba a morir, pero que iba a resucitar a la vida. Y Jesús tomó consigo a Pedro, Juan, Jacobo y subió al monte a orar, y fue cuando pasó esto. Y cuando pasa esto arriba dice que su rostro se hizo, su apariencia cambió, tanto su ropa, y fue resplandeciente. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Aparecieron Moisés y Elías y es que estaban hablando acerca de la muerte de Jesús. Pedro, sin saber lo que decía, asustado, ofreció lo que ofreció. Y luego Dios dijo, no, este es mi hijo amado, a él escucharlo. O sea, ahí despertaron y se quitó la confusión. Jesús les advirtió que no dijeran nada cuando bajaron. Él dijo, no digan nada de todo lo que vieron. Ok, ese es un poco de contexto lo que estaba, o del texto, lo que estaba pasando. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia con el fin de que sus discípulos percibieran su gloria, porque sus discípulos solamente lo habían visto en cuerpo humano, pero ahí lo vieron glorificado. O sea, era Dios mismo ahí, ¿sí? En ese momento. Ahora los discípulos tenían mayor conciencia de la divinidad de Cristo. Aunque no podían comprenderla, eso les dio seguridad para lo que venía, que era su muerte. Pero Pedro quería quedarse a vivir ahí. Pedro dijo, no, hay que ser aquí. ¿Y por qué? Porque Pedro estaba confundido como los judíos, que ellos creían que venía un rey triunfante y no un rey sufriente. ¿Están conmigo? Ellos esperaban y siguen esperando al Mesías como un rey que va a gobernar en un trono físico, cuando el rey ya vino, ¿sí? Y Pedro estaba también con esa mentalidad de judío ahí, esperando, ¿verdad? Dijo, hay que hacer 3 enramadas aquí y que no se acabe este momento. Y muchas veces tú y yo actuamos como Pedro, de un momento que Dios muestra su gloria en nuestra vida, ahí queremos vivir. Y Él no quiere eso.
Tienes que bajar del monte, ¿verdad? Y ir a compartir la palabra también. O sea, Dios te mostró, Dios te sanó, Dios te reveló. Y muchas veces decimos, no, es que yo en 1950 la presencia de Dios se sentía. Eso ya pasó. Ahora estamos ahorita en 2025 y Dios se sigue moviendo y Dios quiere mostrarte su gloria. ¿Qué significa simbólicamente la aparición de Moisés y Elías? Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Y todo apuntaba a Jesucristo. Todo apuntaba. Porque dice, a él oíd. Muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús. Todo lo que se compartió en el Antiguo Testamento, en la ley y todo lo de los profetas se cumplía en Jesucristo. Y era como Dios dijo, no, a ver, a él escuchad. Todo se está cumpliendo en él. Él es el nuevo camino, el que va a reemplazar al antiguo camino. Él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías del Antiguo Testamento. Y después vemos que después de un tiempo, después de que Jesús fue crucificado y resucitó, todo esto, cuando escribe Juan este libro, en Juan 1:14, no lo tengo ahí, nomás lo voy a leer, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro también escribió esto en 2 de Pedro 1, 16, 18. Dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios, su Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Después lo compartieron. Entonces, Dios muestra su gloria a sus íntimos. La palabra dice que Jesús eligió a 12, ¿verdad? ¿Sí? Y estos tres, que era Pedro, Jacobo y Juan, sí, si no me equivoco, sí. Estos tres, no dice la Biblia como que era su círculo más íntimo, no dice eso. Pero al parecer parecía que sí, porque estos fueron los tres primeros discípulos que jaló con él. Entonces parecía que él siempre quería estar o los tenía a ellos, pues. Dice, estos tres hombres estuvieron presentes con Jesús durante acontecimientos especiales, que fueron estos. Siendo testigos oculares de la transfiguración de Jesús, presenciaron también a Jesús cuando Jesús resucitaba a la hija de Jairo, porque también ellos estaban ahí, y también ellos tres estaban en el huerto de Getsemaní cuando estaba orando. Lo vieron en su dolor. ¿Están conmigo? Entonces, Jesús no tiene favoritos, tiene íntimos. ¿Quién es un íntimo? Pues quien pasa intimidad con él. No es que a unos ame más que a otros, es que nosotros le buscamos y somos íntimos de Jesús. Él quiere mostrar su gloria en nuestra vida, pero ¿cómo lo va a hacer? Tenemos que estar en esa intimidad con Él. ¿Están conmigo? ¿Sí? O sea, están en este punto de decir, ¿y cuántos dicen, gracias, cuántos dicen, me falta estar en más intimidad con Dios? Me falta. Tal vez estoy dormido y no estoy viendo su gloria manifestada porque estoy dormido. Pero Él quiere mostrarme su gloria. Pero Él quiere que yo sea su íntimo. Y ahora, ser íntimo no se trata de lo que tú sientes. Porque nos enseñaron por mucho tiempo que si tú no sientes cosquillas en la panza, o no tiemblas, o no lloras, o no sientes algo calientito que te invade, entonces no estás sintiendo la presencia de Dios. Porque así nos enseñaron. Pero no trata de qué sientes, trata de buscarle, de seguir podando, de seguir regando tu jardín, de seguir trabajando, a veces sin ganas, a veces desanimado, a veces triste, a veces enojado, pero estamos buscando, Señor, estoy frustrado. ¿Y tú crees que Dios va a decir? Los hijos míos no se frustran. ¿Cuántos se frustran?
¿Quién se frustraron antes de empezar? Ya, con el tráfico, lo que sea. Pero Él quiere que seamos sus íntimos. Quizá la razón por la que Pedro, Jacobo y Juan fueron elegidos para ser parte de este círculo, por así llamarlo, fue porque Jesús estaba haciendo algo especial por ellos, preparándolos para lo que venía para ellos. Porque estos tres hombres fueron gente clave e importante para la iglesia primitiva. ¿Sí? Los tres. Pedro, por ejemplo, ¿cómo le llamaban? La roca, ¿no? Fue la roca, no la artista, o sea, no, sino la roca en Cristo. ¿Ah? Este, fue el primero de los discípulos en expresar su fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Tras su fracaso y negación, Jesús le restauró y Pedro pasó a ser un líder de la iglesia primitiva. El día de Pentecostés, Pedro predicó con valentía a la multitud. Dice que 3,000 personas pusieron su fe en Jesús aquel día. O sea, fue alguien importante, ¿no? Y luego también dice que Jacobo y Juan, apodados los hijos del trueno, también se convirtieron en líderes destacados de la iglesia primitiva. Ambos expresaron su voluntad a ser martirizados a causa de Cristo. Ambos sufrieron por Cristo. Jacobo fue el primero de los discípulos en ser asesinado y Juan fue el último de los 12 en morir tras ser desterrado de su fe. ¿Se acuerdan cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza, ¿verdad? Y todos por dar su vida a Cristo. En el momento no lo entendieron, en el momento no supo ni qué dijo Pedro, pero después vemos cómo Dios les usó. Dios les preparó y me lleva al segundo punto, que es bien intencionados pero equivocados. Bien intencionado pero equivocado. Pedro lo que quería ser algo bueno, ¿verdad? En su corazón, en su afán de ver la gloria de Dios, dijo, hay que hacer tres casas aquí, 3 tiendas de volada, las hacemos y aquí nos quedamos. En su ingenuo, ¿no? ¿Verdad? Lo que estaba pidiendo. Y a veces somos así. Vemos la gloria de Dios y no sabemos ni cómo reaccionar y bien equivocados que estamos. Queremos hacer un altar en ese momento y no, Dios dice, no quiero eso. Quiero que sigas avanzando. A veces cuando Dios nos muestra algo extraordinario, nos perdemos por completo. En su transfiguración, Pedro se perdió, fue impulsivo y se puso en acción y dijo, Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas o 3 tiendas? Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y la voz dice, no. Y todos al suelo, dice que se fueron agachados, hincados y asustados. Pedro quería honrar a Jesús, sí, está bien, quería honrarlo, quería honrar a Moisés, quería honrar a Elías, que representaban la ley y los profetas, y, y la voz dijo que no, Jesucristo, Dios dijo que no. ¿Por qué? Porque el centro de atención debe ser Jesús y nadie más. Jesús, solamente Jesús. No, la ley y los profetas se hacen a un lado porque entra Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesucristo. Él es el camino, Él es la vida. Entonces el reino de Dios es un reino espiritual separado de las cosas materiales de este mundo. ¿Por qué? Porque Pedro quería encasillar la presencia de Dios en una enramada, ¿verdad? Como lo hacían en el Antiguo Testamento, que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ahí se movía la presencia de Dios. Y solamente ahí. Pero ya no era así, porque la presencia de Dios era Jesucristo en la tierra. ¿Están conmigo? Pedro predicaría más tarde que el camino cristiano hacia la gloria atravesaría por pruebas y sufrimientos. Cuando él quiso quedarse a vivir arriba, después lo entendió y lo vio. Y dice esto, hay que cargar con la cruz antes de poder llevar la corona. Es el punto 3. Hay que cargar con la cruz antes de querer llevar la corona. Pedro quería llevar la corona en ese momento.
Pero tú y yo tenemos que aprender que el seguir a Cristo es un camino de sufrimiento, es un camino de dolor también. No nada más de soy cristiano mi Dios, no, también es un camino de dolor. Y Jesús nos lo mostró. Él vino como un rey sufriente. Spurgeon lo expresa así: debemos seguir a nuestro Señor en su humillación o nunca descansaremos con Él en la gloria. Debemos de seguir o ser como Jesús en su humillación. Y nuestra oración tiene que ser, iglesia, esto: Padre, despierta tu iglesia a la gloria de Jesús. Quita el velo de la distracción y el desánimo y deja que tu luz brille de nuevo en nuestros corazones, en los corazones de los líderes, en los corazones de la gente, de los pastores, de las iglesias, de las comunidades en todo el mundo. Que su luz sea la que brille. Que no pongamos otra cosa y seamos como Pedro a querer poner otras cosas, construir cosas que el Dios ni nos está pidiendo. Nadie le pidió a Pedro hacer 3 enramadas, ¿sí o no? Nadie. ¿Era algo bueno? Sí, aparentemente sí era bueno, pero era una distracción. Ese no era el propósito de parte de Dios. Y muchas veces tú y yo hacemos una enramada y honramos más la enramada que realmente a Jesucristo. Me ha pasado. Me ha pasado que muchas veces estoy honrando algo, un evento o algo diferente, y Jesús está aquí y yo estoy construyendo 3 tiendas. Y Dios dice: no, Él es mi hijo, a Él escúchale. Síguelo, tus ojos en Él. No en el evento, no en esto, no en lo otro, no en la distracción, sino en Él solamente. Con demasiada frecuencia, muchas veces me siento como Pedro, perdiendo la oportunidad simplemente de permanecer y quedarme con Dios, demasiado distraído por la oportunidad de construir algo o responder a una tarea práctica, incluso en su nombre. Wow. Pedro estaba con Jesús presente y Pedro estaba bien perdido. Ahora imagínate qué nos espera a ti y a mí. Jesús estaba ahí, estaba viendo algo sobrenatural y Pedro perdido. Y tú y yo estamos aquí, no vemos nada, estamos, pues, y no, pues más perdidos todavía. Dale un codazo a alguien así de hoy. Mientras ellos dormían, mientras tú y yo dormimos, Dios se está obrando, Dios está manifestando su gloria. En Salmos 42, 1 al 3, ya con esto estoy terminando. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Eso que tú ves ahí del rey David, lo que está diciendo es un clamor desde lo más profundo de su corazón. Anhelo, deseo, necesito. Dios, yo no quiero las distracciones, quiero enfocarme en ti solamente. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara estar delante de ti. Siento la invitación a dejar de lado mi desesperada necesidad de ser necesario. Muchas veces tú y yo creemos que somos indispensables. El otra vez escuchaba una enseñanza que decía: si un líder es indispensable, entonces no es buen líder. Porque un buen líder hace que otros crezcan para él hacerse para atrás. Si el líder tiene que estar y no puede hacerse nada sin el líder, entonces algo estamos haciendo mal. Entonces yo no quiero ser necesario. El necesario se llama Jesucristo. Él es necesario en mi vida. Yo no soy necesario para Él.
Él es necesario para mí. Él es necesario para cada uno de ustedes. Cada uno. Que pues tengamos esta necesidad de decir desesperadamente, yo no quiero ser necesario. Y solamente disfrutar y honrar la presencia de Jesús. Jesús es el principio y el fin. Y dice, el que se reveló en la ley de Moisés y los profetas, Elías, él es el que me ha salvado de mi esfuerzo por ser justo y de mis agotadores intentos por ser suficiente. ¿Cuántos han cansado de querer ser suficiente y no puede ser suficiente? Por la vida, yo quiero ser suficiente, pero fracaso en esto, porque el único suficiente es Dios. El único suficiente es Jesucristo. Nadie más. Yo no soy suficiente, yo voy a fallar. Yo no voy a cumplir tus expectativas muchas veces. Yo voy a fallarte porque yo no soy suficiente. Pero si tú tienes tus ojos en mí, entonces tú vas a fallar también. Pero si tú tienes tus ojos en Cristo y yo los tengo en Cristo, entonces Él es suficiente y aunque yo falle, Él sigue siendo suficiente. Y esto es lo que nos motiva y nos hace avanzar. Jesús renunció, es como una oración, a mi necesidad de ser necesario, a mi deseo de comprenderlo todo y construir a toda costa simplemente el ser yo. O sea, yo quiero estar en tu presencia solamente, Jesús. Y en su lugar elijo escuchar, permanecer y enamorarme más de Él. De poder decir, Dios, como decía hace un rato en la canción Champi, que tú seas el número uno en mi vida. Eso es. A veces lo hemos puesto hasta el final. A veces lo hemos puesto en segundo lugar, en tercero. Pero Él no, Él es Jesús y nadie más. Solo Él. Solo Él. Es como funciona. Y te voy a decir algo. El descanso físico es bueno. Doctor, ¿sí o no? Todos los que saben que el descanso, o sea, descansar es bueno, es saludable. Pero el sueño espiritual puede ser mortal. Tu cuerpo sí necesita descansar, pero tu alma necesita de Cristo diario. Nuestra alma no puede descansar, de tomarse descansos de Dios. Él es nuestra agua viva. Él es nuestro pan de vida. Él es lo que necesitamos. Es como, tenemos que ver a Dios como esta parte es una necesidad mía. Y tú sabes que si no comes, te pega anemia, te duele el estómago, hay muchas cosas, la cabeza, todo te duele. Si no estoy con Cristo, algo tengo que sentir, porque es una necesidad de buscar a Dios día con día y decir, Dios, yo no puedo estar sin ti, ni un día. Yo necesito estar buscando de tu presencia. Entonces puede ser mortal, como este jardinero, que despertó un día, demasiada cizaña, sin fruto, marchito. Y cuando pasa esto, es muy difícil recomenzar. Sí se puede, pero es muy difícil porque hay tanto que hacer, tanto trabajo, tantas emociones que hay que someter a Cristo, tantas cosas que ha crecido y Dios empieza a decir, yo no puedo con ese jardín y Dios empieza a trabajar y duele y empieza a podar y empieza a cortar y empieza a decirte aquí no tienes fruto y me estás matando, Dios. No, te estoy podando para que salga fruto. Pero duele. Y esto es mientras dormíamos. Entonces yo te quiero animar, iglesia. Si estamos dormidos o si estás dormido, despierta, despierta. Necesitamos despertar de nuestro sueño profundo. Porque cuando menos esperemos, hay gente que dice, es que yo no entiendo cómo terminó mi matrimonio. Es que yo no entiendo cómo mis hijos se desviaron. Es que yo no. ¿Por qué? Porque descansamos, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos estas cosas. Entonces se va todo deteriorando.
deteriorando, deteriorando. Y hay veces que llega hasta la muerte espiritual, donde el cristiano, ¿no has visto cristianos fervientes que están bien enamorados de Cristo y de repente ya no quieren nada de Dios? Y dices, pero es que Dios lo usaba y es que tú lo veías y había algo en él. Sí. Conozco pastores o líderes que se han cansado y se han secado y se han marchitado, pero eso no es de la noche a la mañana, decir, hoy ya no quiero, ya, hoy, no, ese es un proceso de descuido espiritual. Nadie llega a algo de adulterio o de fornicación nomás porque, el día siguiente, pum, no. Hubo algo antes, hubo un proceso, hubo un descuido. ¿De dónde? A lo mejor de muchas cosas. Y con Cristo es igual, si hay descuido espiritual, porque Cristo está dispuesto a ser nuestro jardinero de nuestra vida. Pero muchas veces uno dice, Dios, conmigo no, yo puedo con mi vida solo. Y es ahí donde entra este descuido espiritual. Y yo quiero animarte, quiero que te pongas de pie, vamos a terminar. Mira, tú sabes dónde estás en este momento. Cada uno sabe en dónde estás. Ahora, no trata de quién está con su jardín mejor cuidado que el otro. No trata de eso. Trata de tú y Dios solamente. De Jesús y nadie más en tu corazón, en tu vida. Solo Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile, Jesús, tú eres digno. Tú eres suficiente, Dios. Tú eres suficiente en mi vida. Lo siento, Señor. Lo siento que me he descuidado, que he estado dormido. Te lo digo de mi corazón, Señor. Si hay áreas en mi vida donde estoy dormido, despiértame, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu majestuosidad, Señor. Tu majestad en mi vida, en la vida de otros. Yo quiero verte, Señor. Yo quiero ser tu íntimo, Señor. Yo quiero ser íntimo contigo, Dios. Dile esto, yo quiero ser íntimo contigo, Jesús. Señor, la carne es débil, Señor. Mi carne es débil y fallo. Señor, pero soy más que vencedor en ti. Señor, gracias porque tú usas mi debilidad, Señor. Y me encuentras perdido, me encuentras hundido en donde quiera que yo esté, Señor, y me sacas y me pones en la roca firme, que es Jesucristo. Y esta noche yo volteo a ti, Jesús. Yo volteo a ti, volteo mis ojos a ti, mis oídos a ti, mi vida a ti. Yo volteo a ti solamente, Jesús, y clamo a ti. Como este venado, Señor, que está sediento. Así yo, Señor, yo clamo a ti. Yo te busco con una necesidad grande de que te necesito en mi vida y sin ti yo me marchito, sin ti yo me pierdo, sin ti estoy perdido, Señor. Y sé, Señor, que a lo mejor en el momento no lo entiendo, pero tú me estás preparando para algo más grande, para algo mayor, Señor. Gracias por esto, gracias porque estás trabajando en mi jardín y te doy derecho de podar, de quitar, de arrancar lo que tú quieras. Dile eso. Te doy derecho, Señor, a que tú entres a mi jardín y me ayudes. Lo que tengas que hacer en mi vida, Señor, pero despiértame. Yo no quiero morir, Señor, espiritualmente. Quiero despertar a tu nombre, a tu gloria, Señor. Amén, Jesús. Amén. Amén. Te deseo, Jesús. Te deseamos, Padre. Quiero poner el verso de Salmos 42. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo.
Dice, quiero ir a tu templo cara a cara, a adorarte solo a ti. Que esta sea nuestra oración. Si vas a llevarte algo, llévate esto. Apúntalo, agárralo, repítelo en la noche, en la mañana y dile, Dios, yo quiero esto. Dame esta. O sea, la verdad he intentado de todo, Señor, y no he podido. Ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en las relaciones, ni en nada. No he podido. Pero hoy quito todo eso y agarro este verso como mi ancla. De decir, solo te necesito a ti. Te anhelo, te deseo. Quiero estar en tu templo. Quiero estar adorándote solo a ti, Señor. Y este momento de gloria, porque hay momentos donde estamos en su presencia y no queremos que termine. Sentimos este es un pedacito de cielo, ¿verdad? Y lo que vieron estos tres discípulos de un Cristo glorificado, ese fue como Él va a venir. Cuando Él venga, cuando Él regrese, así va a venir, resplandeciente, con ropas blancas. O sea, imagínate esto, ni lo podemos ni imaginar, porque nunca lo hemos visto, hasta que Él regrese. Lo platica la Biblia de una manera, pues sí, te lo imaginas, pero no podemos imaginar lo que ellos vieron, su gloria. Entonces, cada momento que tú tengas con Él es un momento de su gloria para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios revela su gloria a sus íntimos. Yo quiero ser uno de esos íntimos. Yo quiero ser. Esto queremos ser, sus íntimos. Amén. Amén. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Señor, oramos por nuestras vidas, por nuestra iglesia, por las iglesias de Aguascalientes, Señor, que podamos ver tu gloria y enfocarnos, Señor, y entender y no estar perdidos, sino entender, Señor, nuestro propósito aquí en la tierra, que es compartir de tu gloria, Señor. Lo que tú nos has revelado a nosotros revelárselo a otros como testimonio, Señor. Aquí estamos, úsanos, Padre. Úsanos, Señor, y cuando estemos perdidos, cuando estemos confundidos, que tu voz, Señor, nos quite esta confusión, Señor. Nos ayude. Cuando estamos en religiosidad, Señor, que tu voz nos diga, háganle caso a mi hijo y no a sus ideas, a sus maneras de pensar. En el nombre de Jesús, gracias por esto, Señor. Gracias por esta palabra revelada, Señor. Gracias por esta palabra revelada a nuestros corazones.